Correlaciones 3. Vamos a seguir con nuestras comparativas. Ya vimos algunas correlaciones de la fecha de nuestro escrito primario desde el punto de vista de algunas cuentas. Una manera más de encontrar el resultado es utilizando la investigación de Frank Díaz, quien revisando varios documentos del siglo XVI, encontró una serie de fechas tanto en el calendario mesoamericano y el calendario juliano, que es el que regía en ese tiempo, como la mayoría de los fechados nativos, tuvieron lugar en la ciudad de Tenochtitlán. A ese conjunto de fechas se le bautizó como ecuación de Tenochtitlán, y a la reconstrucción calendárica se le nombró cuenta unificada de Anahuac, pues parte de la premisa que en todo el territorio de Anahuac, que se extendía desde al menos la mitad sur de los Estados Unidos hasta Nicaragua e islas del Caribe, regía el mismo calendario. La única diferencia es el idioma en que los escribían los distintos pueblos, es a decir, para los zapotecas los signos se escribían en zapoteca, para los mayas en maya y para los pueblos nahuas del altiplano en náhuatl, pero indefectiblemente en todos los sitios la matriz se compone de 20 signos y 13 números que se van combinando hasta alcanzar su máximo número de pareamientos posibles, arrojándonos la cantidad de en náhuatl se dice quini en náhuatl tonal. La cuenta unificada es capaz de llevar sus conteos al infinito hacia atrás y adelante, combinando los ciclos solares de 365 días, los ciclos lunares, los ciclos venusinos y lo más importante es la precesión de los equinoccios con una duración de 26.000 años, que al finalizar reinician todo el sistema en un grado superior de acumulación. Estos mecanismos convierten a la cuenta unificada en el calendario más perfecto jamás creado por la humanidad, con una exactitud prevista en los 8.500 años, cuando se desajusta en un día con respecto al cielo. Sin embargo, ese desajuste es hipotético debido a la falta de información en las fuentes, aunque de seguir el patrón del mecanismo, debió existir un ajuste superior que subsanara ese día de desfase, con lo cual la exactitud se extendería muchísimos años más, dado que este calendario creado por antiguos moradores de Anahuac no está fundamentado en un evento humano, sino en el movimiento aparente del cosmos alrededor de la Tierra, o en el movimiento de la Tierra a través del cosmos, como se prefiere a ver, y los ajustes por lo tanto los indican las estrellas y no el humano. Ya me extendí mucho y regresemos al tema de estas charlas. Estábamos analizando las correlaciones de la fecha más 20 de diciembre de 2016, cuando en el municipio de Tultepec, Estado de México, se suscitó un accidente pirotécnico en un tianguis de estas mercancías. En cuenta unificada corresponde al año 13 Jaguar, Metzli 17 Atemostli 13 Naitzcuintli, tonal 8 movimiento, y te preguntarás, ¿qué hace diferente a esta correlación a las otras? La respuesta es que mientras las otras correlaciones solo toman en cuenta una fecha para deducir los mecanismos calendáricos, la cuenta unificada reúne varias correlaciones dejadas escritas en documentos nativos y europeos, dándole mayor fiabilidad a los resultados obtenidos. Antonio Guadarrama Figueroa.